Bien, retornamos a Voz Ciudadana. Bienvenidos, señores. Muchas gracias por acompañarnos con este tema que interesa a la ciudadanía en este espacio, sin duda, que tienen los ciudadanos en el Congreso de la República para tener ese contacto más directo, ¿no? Y es importante porque son muchos los peruanos que viven en el exterior y las familias que están acá, pues en nuestra patria, sin duda, están preocupados porque no saben qué va a suceder con ellos ahora con las nuevas políticas que Trump, pues, piensa adoptar, políticas en el plano de inmigración. Y queríamos conocer, por favor, cuál era quizás la opinión que podían tener en torno a este tema. Comenzamos con el señor Schiappa. Bueno, Mario, muchas gracias. Sin duda es una situación preocupante. El panorama no se augura muy positivo y hay que ver este tema y empezar a darle seguimiento. Pueden ocurrir situaciones extremadamente desafortunadas. Creo que hay que comenzar por hacer un esfuerzo de mejor coordinación con otros países latinoamericanos y en general con diversos otros países, porque este no va a ser un problema exclusivo del Perú. No es que se vaya a individualizar a los migrantes ilegales peruanos, sino que en general a los que provienen de todos los distintos países y particularmente América Latina, que es el gran exportador de migrantes. Alexander, tú has podido estar muy cerca a los peruanos, por ejemplo, en el exterior, específicamente en Estados Unidos, porque también has tenido estudios allá. Entonces, queríamos conocer, según tu óptica, cómo es que se observa estas políticas. Bueno, dentro de un contexto general estamos retomando y redimensionando los estados absolutos, ¿no? Sobre texto de la seguridad, que tú sabes que en la agenda internacional ahora la migración está en las primeras preocupaciones, la administración Trump ha considerado fortalecer y repensar, redimensionar y reajustar todos sus temas de migración. La comunidad nacional en los Estados Unidos es mayoritariamente carente de una documentación adecuada para la permanencia en territorio norteamericano. De manera que hay una gran preocupación ahí. Hay otro porcentaje de peruanos que por supuesto están con sus green card y los papeles en orden. Ahora, dentro de ese grupo de personas que se encuentran con documentación insuficiente para permanecer en los Estados Unidos, hay que ver a aquellos que están inmersos dentro de actividades delictivas o con procesos en marcha. Por supuesto, ellos son los primeros candidatos a salir del territorio norteamericano, y no solamente los peruanos, sino, obviamente, Centroamérica. De manera que esta idea de este retorno a los estados absolutos, que es un efecto dominó que parte con la política Trump, va a repercutir en Europa, ya está en Sudamérica, la tenemos ahora, como tú has mencionado, en la Argentina. Y probablemente comience a causar esta desazón en cadena. Entonces hay que tener mucho cuidado, como decía mi colega, el doctor Schiappa, porque esto definitivamente va a tener un efecto globalizante, ya tiene un efecto globalizante. ¿Cuáles son esos efectos, doctor Schiappa, que podría causar en los países de la región, como México, en países de Sudamérica y Centroamérica? En tema migratorio es básicamente que se intensifiquen los procesos de deportación. Y eso es una de las cosas que el señor Trump ha prometido en su campaña electoral y que ojalá no pueda cumplir. Esto podría significar que empiecen a llegar masivamente peruanos en situación irregular que, por ejemplo, hayan estado viviendo los últimos 10 o 15 años en Estados Unidos, con niños que o migraron a muy temprana edad o han nacido en los Estados Unidos. Claro. En este segundo caso tendrían ellos la ciudadanía estadounidense, pero se generarían toda clase de distorsiones en la vida familiar. Niños que se sienten más estadounidenses que peruanos en algún sentido, o están más familiarizados con el entorno social allá, de pronto deportados al Perú. Separar a la familia, ¿no? O separar a las familias, claro. Sin duda. Efectivamente, porque claro, el niño o el joven que ya es norteamericano, que ha nacido de padres con nacionales, tiene el pleno derecho de permanecer en territorio norteamericano, pero no sus padres. Entonces, esto está hablando de jóvenes, pero
el caso es de niños. El niño sí puede quedarse, dice la legislación norteamericana, pero los padres tienen que marchar a su país. De manera que no hay ese vínculo jurídico que antes establecía de consanguinidad y la permisión de unidad familiar, eso ya se rompió. Pero Trump en algún momento dijo que no, que ese no era el fin, que no quería separar a la familia, ¿no? Pero ¿cómo se podría tratar este tema, señor? Bueno, digamos, hay un principio básico en derecho migratorio que es el de propender a la unidad familiar. Es una cosa, diríamos, de sentido común. Aquí es donde vemos, pues, cómo en la práctica puede haber una contradicción sumamente peligrosa. Parte fundamental del apoyo electoral de Trump está en estos grupos cristianos radicales en los Estados Unidos que supuestamente también abogan por la unidad y el fortalecimiento de los vínculos familiares. Pero esta política específica, como bien lo ha señalado Alexander, tendería a romper claramente esos principios básicos de derecho migratorio y de sentido común, generando situaciones de división en las familias o situaciones de profundo desarraigo, gente que ha vivido los últimos 10 o 15 años fuera, de pronto devolverlos sin crear condiciones para una reinserción, digamos, en los países de origen. Esto, digamos, sería devastador para esa persona, para los países de origen y en muchos sentidos para la propia sociedad estadounidense. Ahora, Obama quiso regularizar a aquellos indocumentados, ¿no? Que no tuviesen miedo, que se acercaran a las oficinas consulares, que vayan a los departamentos de Homeland Security, de Migración, para poderse registrar, ¿no? Sin embargo, fue el presidente hasta el momento que más ha deportado también, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Por qué? Claro, acá viene ya la guerra de las comunicaciones, ¿no es cierto? La arquitectura de la comunicación del presidente Obama es muy buena, este es un modelo respecto al nivel de comunicación muy distinto al que tiene el actual presidente Trump. De manera que acá el pretexto mágico para tomar y cambiarle la lógica a la migración es la seguridad. Entonces, si nosotros ponemos a revisar cuál es la repercusión de personas que están con sus documentos en orden, que puedan haber atacado a instalaciones norteamericanas, es muy bajo. Entonces, el pretender hacernos creer que por el tema de la seguridad, por ejemplo, el día de hoy el presidente Trump ha tuiteado respecto al lamentable atentado en Louvre, en París, y le decía a los ciudadanos norteamericanos: hay que despertar, ¿no es cierto? Miren lo que está pasando, que eso nos puede pasar a nosotros, entonces hay que endurecer y radicalizar más aún el tema migratorio. Entonces, cosa que no es así, no necesariamente es así. Bien, vamos a hacer un primer corte en Voz Ciudadana y estamos retornando con más del análisis sobre las políticas antimigratorias del presidente estadounidense Donald Trump y también ahora que se sumó Argentina. Volvemos. Bienvenidos nuevamente, seguimos en Voz Ciudadana y estamos hablando sin duda de la importancia también que son los inmigrantes en los países, ¿no? Porque aportan muchas veces al país, ¿no?, en el que están. En este caso los peruanos son conocidos por ser trabajadores, ¿no? Y muchos, en este caso americanos, pues no aceptan los trabajos que hacen muchas veces los peruanos y son realmente trabajos bastante duros, ¿no? Efectivamente, dependiendo a la migración que hemos tenido, sobre todo en la última muy fuerte que ha sido 2006-2011, hay una la mano de obra que ha salido, porque básicamente es el sector dedicado a los servicios, ¿no? Y hay servicios, por ejemplo, si tú vas a Washington, vas a encontrar que la mayor parte de hotelería, servicios de hotelería, están compuestos por migrantes salvadoreños y también peruanos, etcétera, sobre todo en comidas. De mozos se han pasado, han elevado a cocineros y, por ejemplo, aprovecho un poco para comentarte que en comidas se ha redimensionado
permaneció en un statu quo. Yo no creo que se ha avanzado relativamente, pero yo creo que eso se mantiene. Y no solamente por una elucubración mental, sino porque se ve en la realidad. El racismo está. Y lamentablemente eso es un elemento que añade este tema de la migración, porque en el fondo también se esconde un racismo que empuja a las personas a ser expulsadas a sus países por esta razón. De manera que sí hay un fuerte componente de eso. Y la lucha por los derechos civiles, la igualdad de las personas está sufriendo un duro golpe. Y acá estamos hablando de derechos humanos, ¿eh? Ya nos pasamos, no es que nos hayamos pasado, porque la migración es un derecho humano, pero ya estamos hablando de derechos humanos. Entonces la repercusión que tiene la visión política y a partir de las primeras medidas del presidente Trump respecto al derecho internacional de los derechos humanos también recibe una repercusión muy grande. De plano, el establishment ha reaccionado frente específicamente al tema de las migraciones con la orden de una juez en el sentido de detener, de posibilitar el paso de personas que habían sido impedidas de entrar a los Estados Unidos. Entonces, ya ves cómo el establishment mismo, al que pertenece Trump y que ya está sintiendo el corset, ¿no? Ya está sintiendo lo difícil que es las prerrogativas que tiene cada uno de los estamentos de gobierno en los Estados Unidos hacer lo que él crea conveniente, porque hay resortes y mecanismos destinados a la protección de los ciudadanos, en este caso de los migrantes. Sin duda. Los voy a invitar a ver unas encuestas. ¿Qué es lo que piensa la gente en la calle sobre el tema de la migración en Estados Unidos? Vamos a conocer qué es lo que piensa sobre las medidas, pues, de Donald Trump. Adelante. Considera que la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a afectar a los peruanos que viven allá. Yo considero que eso está mal, es una decisión mala porque creo que entre países también nos damos la mano, ¿no? Y queremos salir y surgir adelante. De alguna manera u otra la economía grande está en Estados Unidos, pero no lo explotamos como debe de ser. Ahora, Donald Trump está totalmente equivocado, cerrando las fronteras, o sea, no me parece. Sí, creo que de alguna manera le va a afectar en la manera de dónde van a trabajar los peruanos, en qué lugares van a trabajar. No va a haber mucho empleo en su país, ya que, como se ha visto hace poquito, una peruana ya se regresó a nuestro país. Ya la han sacado de Estados Unidos, la han regresado al Perú. Sí, obviamente, porque no es que estamos discriminando a otros países compañeros como México, Argentina, Chile y también Colombia y Ecuador, ya que esta persona es una persona discriminatoria, entonces afectaría también al Perú, porque también tenemos razas étnicas diferentes. Van a afectar a todo el mundo en realidad, porque sus políticas están siendo muy cerradas y nosotros estamos en un mundo, quieras o no, que nos relacionamos internacionalmente con otros países y eso nos ayuda a quizás progresar y mejorar, además también con la deuda externa y otros temas más que podríamos mejorar a nivel internacional. Entonces el hecho de que cierre un poco esa situación va a ayudar quizás a meter trabas o a que nosotros y otros países puedan coayudarse exactamente con la finalidad de poder progresar. No solamente los peruanos, sino todos los latinoamericanos, ¿no? Quieren que se vayan, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces eso va a generar todo un problema también en el interno de Estados Unidos, ¿no? La mano de obra barata son los extranjeros, no los firmas americanos, ¿no? Sí, por lo que no vamos a poder ir a trabajar, los que trabajan allá, ¿cómo van a hacer? Ese es el problema que va a pasar. ¿Piensa que los van a deportar? Van a deportar, claro, lo van a deportar, no van a poder cómo trabajar. Solamente van afectados a los que tienen antecedentes penales. Los que no tienen son trabajadores. Si estén en condiciones irregulares. Así estén en condiciones irregulares. Porque los que van a expatriar de Estados Unidos a deportarlos son los que tienen antecedentes penales.
continuando aquí en Voz Ciudadana, bueno, hemos podido escuchar, ¿no?, a la gente, a los ciudadanos de a pie, sobre estas medidas contra los inmigrantes y que toca también al Perú, sin duda, ¿no? Ahora, pasamos al tema del muro, ¿no? Porque lo último que ha dicho Trump, y realmente pues muchos dicen, no, esto puede crear un conflicto mayor, es mandar tropas, por ejemplo, a la frontera de México o Estados Unidos mientras se construye el muro. O sea, esto en pleno siglo XXI, ¿no suena un poco absurdo? Bueno, yo creo que progresivamente vamos a tener que irnos acostumbrando a separar el discurso de la realidad. Una cosa va a ser lo que diga el señor Trump, sus rabietas por Twitter, y algo muy distinto va a ser aquello que en la práctica va a poder implementar. El tema del muro ya se ha trajinado bastante. El presidente de México ha dicho en todos los tonos que México no va a pagar por ese muro, por supuesto, y no va a ser cómplice en una cuestión que es un completo despropósito desde cualquier perspectiva técnica que se vea. Claro. No es simplemente un tema migratorio, es un tema que tiene implicancias económicas completamente regresivas, extremadamente costoso para los Estados Unidos, e incluso implicancias medioambientales enormes. O sea, no se puede el escenario natural no se puede separar, digamos, simplemente con un muro, digamos, y esperar que la naturaleza permanezca pasiva frente a eso. Claro, el tema va más, como tú explicabas, Alexander, por el tema de controlar la seguridad de otra forma, no de la manera como se viene pensando, pues no lograrlo, o sea, lograr el orden, no mantener la tranquilidad. Pero ¿no? fíjate, esa gran idea del muro viene de la Edad Media. Si tú cruzas la Bancay, ¿no? Sí. Vas a ver que la famosa muralla de Lima. Sí, claro. ¿Y para qué se hizo la muralla de Lima? ¿Para qué se hizo la muralla china? ¿Para qué se hizo el muro de Berlín? Con el tema de la seguridad. Pero yo me voy a la Edad Media. Estamos aplicando recetas que son, como dirían los chicos, alucinantes. Porque, porque si vamos al tema de la seguridad, tienes a un chapo que te puede hacer un túnel, claro, y te puede sacar la vuelta. Sí, también, ¿no? Ahora, sin duda, es un poco contradictorio, ¿no? Ahora, cuidado, claro, porque este tipo de efectismos, claro, en la actuación gubernamental ya está teniendo algunas réplicas. Por ejemplo, en Argentina hay un diputado que ya está pidiendo al presidente Macri la posibilidad de plantar un muro en la frontera con Bolivia. Sí. Sí, bueno, pero eso son chifladuras, nunca falta lamentablemente alguien que quiere ganar notoriedad. Argentina, Dios mío, tiene prioridades económicas muchísimo más importantes que la de en este momento gastar en construir un muro. Pero igual, o sea, es preocupante. Así empezó Trump. Que claro, todos de alguna manera decíamos, no, bueno, Trump, y llegó a ser presidente. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con eso, porque monitorear eso. Ahora, suena increíble también, ¿no? Bueno, México se queja, por ejemplo, de esta barrera, ¿no?, con Estados Unidos. Sin embargo, pues tiene militarizada también su frontera con Guatemala, ¿no? Y los guatemaltecos a veces la pasan mal también. Los tratan, dicen, no tan bien que digamos. Claro. ¿Cómo explicar esto? Bueno, ¿no? En el tema migratorio... Entonces, ¿cómo? Si estamos en un mundo globalizado, ¿por qué tenemos que llegar a estos puntos? Bueno, esa es una contradicción, porque claro, las mercaderías, por ejemplo, entran y salen de los países con mucha más libertad que las personas. El canal de Panamá. Exacto. Así es, y eso es una completa contradicción. Pero al lado de eso también es cierto que hay dimensiones humanitarias muy complejas y hay muchísima corrupción en los temas migratorios, incluido en nuestro propio país. Lamentablemente a muchas de esas personas que tienen expectativas de migrar a un entorno de mayor bienestar, se les estafa terriblemente, se les condena a situaciones horrorosas para tratar de llegar a sus puntos de destino. Y entonces, a la vez que debemos en general propender que las personas puedan desplazarse libremente de un lugar a otro, de un país a otro, a la vez tenemos que cuidar esa dimensión humanitaria y los gobiernos tienen la obligación de evitar que sus países se conviertan en lugares de explotación para estos migrantes. Ahora, Alexander, ahora también, señor Schiappa, peruanos hay también en Europa. Y sin embargo, con el pasaporte biométrico, pues ya no se necesita la visa Schengen para viajar a Europa. O sea, Europa como que está dándole la confianza al Perú, ¿no?, para que puedan viajar y conocer por los países. Ahora, ¿por qué Estados Unidos también se demora tanto? Estoy hablando del gobierno de Obama,
de facilitar a los peruanos, por ejemplo, como a Chile, de usar el programa de Waiver Program, ¿no? Que es la visa, viajar sin visa, solamente con un registro. Bueno, dentro del esquema de Alianza del Pacífico, Chile gozaba, dentro del esquema de Alianza del Pacífico, se tenía la idea de facilitar al Perú la misma prerrogativa que tiene Chile. No estoy seguro en el caso colombiano, pero el caso peruano estaba caminando. ¿Con Argentina sigue vigente el Waiver Program? No, solamente con Chile. Acá es Chile. Chile. Ok. Que goza de esta prerrogativa. En el caso peruano estaba caminando el tema, pero por supuesto ahora se ha quedado suspendido. Parece. En el caso colombiano todavía creo que hay una transición, pero también igual está detenido, más todavía con estas últimas medidas. Ajá. De manera que en el caso de Europa era un poco distinto. La situación económica era distinta, nuestros productos comenzaban ya a teníamos un acuerdo, un tratado de libre comercio con la Unión Europea ya caminando, entonces habían ya flujos de productos nuestros que comenzaban ya a ser resortados a partir de ese tratado, etcétera. Entonces la cosa estaba mucho mejor auspiciada. Pero ahora eso me parece que va a continuar porque Europa se ha consolidado en que hay que respetar los tratados internacionales, cosa que no está pasando con Trump, porque va a revisar, está en un proceso de revisión de una serie de los tratados, sobre todo, NAFTA, ¿no? Ha dicho, acaba de decir, por ejemplo, que ese tratado de Canadá, México y Estados Unidos prácticamente es una tontera, así lo ha dicho, ¿no? Sí, nuevamente de varias de las cosas que ha dicho públicamente y que electrizan a un sector del electorado estadounidense, en términos prácticos terminan teniendo un nivel de implementación completamente distinto. Hay en el caso de Trump, una clara divergencia entre la realidad y el discurso. Y Trump parece vivir feliz con eso, engañando a su electorado en términos prácticos, con cosas que el sentido común indica que no va a poder cumplir. Ya a nivel privado, las conversaciones que están teniendo altos funcionarios del gobierno estadounidense con autoridades de Canadá, como de México, van en un sentido y con un tono completamente distinto a lo que el señor Trump anuncia por sus Twitter, pues. Ahora, ¿tienen conocimiento quizás que se hayan cambiado los requisitos para la visa, por ejemplo, los peruanos que quieren viajar a Estados Unidos o no? ¿Se mantiene igual o quizás ha variado en algo? Porque en muchos países, pues, las embajadas no van a dar visas. Claro. Bueno, los Estados Unidos primero, hace 48 horas, presentaron una serie de modificaciones a Argentina y ya al Perú también. Entonces, ¿a qué me refiero? A la renovación de visas. Por ejemplo, una de las cosas que han cambiado es que vas a tener un año, ya no 4 años, sino un año para renovar tu visa. Otra de las cosas que han cambiado es que normalmente tenías que ir a la embajada si tenías 16 años y 79 años, en ese rango estabas exonerado de la entrevista personal. Ahora la cosa ha cambiado. Tienes 14 años, tienes 66 años, igual vas. Pero igual, así vayas a renovar y te hayan exonerado de la entrevista personal, tienes que ir para efectos de las huellas digitales y además para que se corrobore si tienes alguna denuncia policial o algún proceso judicial. Entonces habría que repensar esa visa que se te han dado, si opera o no opera. Entonces no solamente te han dado la visa, ahora te la repiensan a partir de estos elementos específicos. Más lo que podría suceder en el control del pasaporte de inmigración en cada aeropuerto de Estados Unidos, ¿no? Porque no garantiza realmente que la visa pues sea aceptada en el puerto de entrada, ¿no? Allá también te pueden rechazar y te embarcan en el primer vuelo. Así es, en efecto, ¿no? Y lamentablemente los funcionarios migratorios son conscientes del enorme poder que tienen en términos prácticos y a veces lo utilizan de modo extremadamente abusivo. Ciertamente se van a venir progresivamente más restricciones, incluso para los migrantes legales, digamos, ¿no? Ese es un tema preocupante.
¿no? Y hay personas que están residiendo legalmente y se les va a revisar su situación, ¿no? Pero es que es así, el funcionario norteamericano, y eso es lo que no se entiende acá, porque acá tienes un reglamento que tiene como 15 funciones que tienes que hacer, y si te excedes en una te aplican la ley. El funcionario norteamericano es un funcionario que tiene prerrogativas absolutas. Y dentro de esa prerrogativa está que si no te quiere dejar entrar, no te deja entrar. Claro. Y ningún otro funcionario puede decirte, no, pero ¿por qué vamos a plantear una acción? No, es su prerrogativa. Tú entras y te dicen, usted no puede entrar al territorio norteamericano. ¿Pero por qué? ¿Y cómo a mi colega lo ha dejado entrar? Usted no puede entrar. No, es que esto es injusto. Policía. Sí. O sea, esa es la gran discrecionalidad que se tiene. Por eso es que cuando uno va a sacar una visa, a pretender sacar una visa... La gente tiembla. Tiembla porque sientes que es una tinca. Claro. Y ahí estamos en la prerrogativa del funcionario norteamericano. Si algo ve que no está dentro de lo que considera sus parámetros, simplemente ahí acabó la cosa. ¿Cuál sería la recomendación entonces? Bueno, yo creo que de parte de las autoridades peruanas estamos notificados que se viene un escenario regresivo y de restricciones y se necesita actuar. Había mencionado de que lo primero que hay que hacer es actuar concertadamente con otros países latinoamericanos y otros países fuera de la región que vayan a ser afectados por este tipo de medidas, para tener una respuesta única. En segundo lugar, en términos de nuestras propias políticas nacionales, tenemos que actuar mucho más proactivamente para lograr capitalizar mejor los beneficios de la migración y proteger mejor a nuestros migrantes, sea que estén en condición irregular o sean migrantes legales. Hay muchísimo que hacer en términos de aprovechar el potencial económico de estos compatriotas, en términos de aprovechar el potencial, diría, intelectual y cívico a partir de todo lo que han aprendido al estar expuestos a realidades distintas. Aprovechar el potencial intelectual de estos compatriotas, muchos de los cuales se han calificado enormemente a lo largo de estos tiempos en esos países. ¿Cómo tratamos de aprovechar todo eso en beneficio del desarrollo de nuestro país, mientras a la vez mejoramos nuestros mecanismos de protección? Claro, y cómo, hablando de protección, ¿cómo hacemos, Alexander, nosotros también, que somos los que siempre recibimos a todos los que entran por acá, por el aeropuerto, con los brazos abiertos, ¿no? El Perú siempre es cálido, siempre es amable, siempre es bueno, coman nuestra comida, disfruten, así sea americano, sea chino, sea de todos los países, y sin embargo, pues en los últimos meses se han visto muchos de estos personajes, de los cuales su estatus migratorio también no se conoce, metidos en escándalos y en problemas. ¿Cómo podemos nosotros regular también esa situación? Hay muchos, bueno, con esto no quiero decir que todos, pero si uno va a la ciudad del Cusco, por ejemplo, a veces uno encuentra gente perdida en la calle que vino hace muchos años y que no tiene un rumbo. Así es. Esto es importante. Fíjate, cuando nosotros éramos un país inviable y nadie quería venir acá, todo el mundo quería salir, se origina la primera inmigración fuerte. En dos migraciones, específicamente 2006-2011 fue la más fuerte. Ahí tenemos mucha gente nuestra. Nuestra Cancillería, en primer lugar, ahí tiene que trabajar mucho, seguramente este mes, claro, fortaleciendo los consulados. Porque acá hay una función muy importante en nuestros consulados, que es la protección al connacional. Perdón que interrumpa. Una argentina, cuyo nombre no lo voy a decir, insultó acá a nosotros los peruanos. ¿Y luego qué? O sea, y así como no se ha ido, y no se fue a su país por haber hecho eso, ¿eh? Se fue porque ya había vencido su... O sea, tampoco es que se haya ido. Y respondiendo a tu pregunta, nuestro control migratorio, que depende del Ministerio del Interior, también fortalecerlo, porque habría que ver, empezaba diciendo, cuando nosotros éramos un país inviable, pero ahora resulta que nosotros estamos siendo catalogados como un país en bonanza, y la migración producto de esta razón, de esta bonanza, es que vienen una serie de ciudadanos de otras latitudes muy cercanas a las nuestras, y comienzan a hacer esto que nosotros decimos, oye, nos están quitando tales o cuales nacionalidades el trabajo. No sé, yo he escuchado ya en varias oportunidades, y eso sí me ha preocupado mucho, porque ahora nosotros que nunca escuchábamos eso, por lo menos yo no escuchaba, entonces hay que
tratar de mejorar nuestros niveles también dentro de las normas, dentro de la ley, que estas personas que vienen a trabajar honesta y honradamente tengan las condiciones para hacerlo y no perjudiquen tampoco. Alexander, sí. Creo que requerimos políticas migratorias mucho más sofisticadas, con mucho más arraigo analítico. Digamos, en términos de migración turística, no tenemos una política que busque, por ejemplo, maximizar el valor agregado. No es lo mismo un turista mochilero, ciertamente muy simpático, que un turista que viene con recursos significativos para dejar invertidos en el país a través de su consumo. Y de esos tenemos pocos, ¿no? Lamentablemente, hablamos de turismo en general, digamos, ¿no es cierto? Hay algunos países que se han movido de ese enfoque. Nos encantaría recibir a todo el mundo. Pero, oiga, estamos destruyendo Machu Picchu, literalmente, con flujos completamente irracionales. Tenemos que empezar a ser mucho más selectivos y en función del interés nacional debiéramos priorizar esos turistas de mayor poder adquisitivo que van a dejar un mayor valor agregado. Y diversificar la oferta turística. Y diversificar muchísimo la oferta turística, que es una cosa en la que no se hace. Pues. Le confieso algo, a mí me hubiese gustado ser policía de inmigración para chequear los pasaportes y decir, a ver, usted, señor, sí, sus antecedentes, ¿cuánto trae? Sí, ¿para qué? ¿Dónde se va a hospedar? Sí, ¿usted? ¿Para qué viene al Perú? Sí. Ok, no. Vaya un cuarto. Va a pasar una segunda entrevista. Sí, no, por favor. Ok, next. ¿No? Entonces, tiene que cambiar un poco. Es una también. situación penosa porque obviamente uno quisiera no discriminar, pero tenemos que ver el interés nacional. No podemos lamentablemente seguir queriendo recibir a todos y mucho menos mantener como país pues a personas que no tienen oficio ni beneficio, que son más simplemente una carga para nuestro país que de un aporte, digamos. Bueno, ahora con la crisis en Venezuela, pues el gobierno aprobó, ¿no? También para que los venezolanos puedan trabajar los refugiados, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen en torno a este tema? Yo diría lo siguiente, yo creo que debemos tener una política migratoria en ese sentido muchísimo más proactiva. Cuando España entró en crisis en el año 2008, países como Ecuador y Chile empezaron a captar un enorme flujo de académicos españoles de altísimo nivel para mejorar la calidad de la docencia en las universidades. El Perú no hizo algo semejante. De modo más o menos espontáneo han llegado más o menos 2.500 arquitectos españoles que están registrados para trabajar en el Perú. Digamos, hay efectos sumamente positivos de ese tipo de migración de calidad. En el caso de Venezuela, debiéramos estar proactivamente fomentando que venezolanos y venezolanas de altas calificaciones puedan venir a trabajar al Perú. Hay muy buenos médicos, ¿no? Venezolanos, cubanos, bueno, también, ¿no? Claro. Esa parte de la región, ¿no? Y también, paralelamente a esto... Y el Congreso que les otorgó esta prórroga. Claro, ¿no? Paralelamente a esto que bien resaltan es volver a trabajar políticas más auspiciosas para, si no el retorno, por lo menos una interacción mejor con el Estado peruano, con nuestros nacionales que se encuentran fuera. Porque, vamos a ver, no solamente es la actividad que están realizando allá, sino los contactos que tienen. O sea, es network, know-how, que se pueden aplicar acá. A las universidades. Nosotros trabajamos en universidades. ¿Qué significa network? Sí, para que las relaciones. Las relaciones que ha conseguido una persona con un nacional en el exterior valen como 10, 20, 30, es exponencial. Ajá. Un peruano sale de acá y a lo largo de 10 años de su vida profesional tiene una red de contactos increíbles que puede servir ese solo peruano con su red de contactos a posibilitar proyectos en nuestras universidades. Coincido plenamente con Alexander. De un punto de vista de costo-beneficio no hay mejor inversión que esos embajadores ciudadanos que son nuestros compatriotas que viven, que están arraigados y que llevan al Perú en lo profundo de su alma. Esas son personas que pueden potenciar posibilidades de negocios, posibilidades académicas, flujos turísticos, etcétera, hacia nuestro país de enorme beneficio, pero que no tenemos mecanismos públicos en este momento que alienten ese tipo de desempeños, ese tipo de emprendimientos.
emprendimientos. Bien, señores, tenemos que ir cerrando el programa. Realmente ha sido muy fructífero. Encantado de que hayan estado acá en Voz Ciudadana. Tengo que decirles, bueno, de lo que llevo acá, uno se podría decir de los mejores programas que hemos tenido para analizar. Muchas gracias a Alexander Carranza Reyes y también a el señor Schiappa Pietra por haber venido a Voz Ciudadana. Nos encontramos en un próximo programa aquí en Congreso Televisión. Permiso.